Buen día, jóvenes. En esta ocasión vamos a ver ya directamente los ejemplos. Al final de la clase vamos a dejar unos cuantos ejercicios para que ustedes los puedan resolver como actividad. Vamos a aplicar lo que es un método gráfico y hasta aquí terminaría nuestro curso de geofísica. ¿De acuerdo? Bien, como primer ejemplo tenemos, dice el enunciado, un jinete y su caballo cabalgan 3 kilómetros al norte y después 4 kilómetros al oeste. Recordemos, estamos hablando de vectores, lo que quiere decir que debe de tener magnitud, dirección y sentido. Ajá, y este tipo de desplazamiento, pues tiene estas tres. Ajá, la magnitud, pues serían 3 kilómetros, tiene dirección que es al norte, sí, también tiene un sentido, que es el que vamos a indicar cuando tracemos nuestros vectores. ¿De acuerdo? Nos dice que cabalga 3 kilómetros al norte y después 4 kilómetros al oeste. Y nos pide calcular la distancia total que recorre y cuál es el desplazamiento. ¿Sí? Su desplazamiento será igual a la resultante. ¿Ok? Muy bien. La solución para este ejercicio, pues primero vamos a calcular el inciso A y pues nos dice que la distancia es una magnitud escalar. Por lo tanto, al ser una magnitud escalar, se tiene que hacer de forma aritmética. Ok, aquí ponemos esta fórmula y me dice la distancia total es igual a la distancia uno más la distancia 2. La distancia uno es de 3 kilómetros y la distancia 2 es de 4 kilómetros. Al sumarlas, me dice que la distancia total es igual a 7 kilómetros. Entonces ya está resuelto el inciso A. Ahora vamos a encontrar su desplazamiento. Sí, que el desplazamiento ya es una magnitud vectorial. Entonces, pues vamos a trazarla. Debemos de hacer primero una escala. Ajá, debemos trazar una escala. Vamos a trazar un plano cartesiano y aquí en la escala que estoy utilizando me dice 1 centímetro en mi libreta, en este caso, es igual a 1 kilómetro. ¿De acuerdo? Ahora tengo mi plano cartesiano. Ajá, en donde hacia arriba va a ser el norte, hacia la izquierda va a ser el oeste, ajá, hacia el abajo va a ser el sur y hacia la derecha va a ser el este, ¿de acuerdo? Voy a poner ahí mi escala, voy a poner, aquí lo ponemos nosotros a cada centímetro, este es 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, que sabemos que representa 1 kilómetro cada centímetro, ¿de acuerdo? Y voy a empezar a trazar los desplazamientos que generó este jinete con su caballo, ¿de acuerdo? Estos desplazamientos se van a ver como forma de vector, ¿ok? Y el primero me dice que fue 3 kilómetros hacia el norte. Entonces, desde el punto de origen, ajá, es decir, en el punto cero, aquí, en esta parte, va hacia el norte 3 kilómetros y avanza. Trazamos nuestro primer vector. Después, como segundo paso, debemos de trazar el segundo vector en la parte en donde terminó el primer vector, ajá, es decir, en la flechita. Ahí ponemos nuestra distancia 2, ¿de acuerdo? Nuestro vector uno va a estar representado por la distancia uno y nuestro vector 2 va a estar representado por la distancia 2. ¿Ok? Trazamos este vector porque me dice que primero recorrió 3 kilómetros al norte y después recorre 4 kilómetros al oeste. Y esos fueron los únicos dos desplazamientos que él hizo. Ajá, los dos recorridos que él hizo. Ahora debo de trazar mi resultante y la resultante va a estar dada o va a estar trazada a partir del origen hasta la punta del final del último vector. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a trazar. Y esa flecha roja, ese vector, es mi resultante. Ahora lo único que tengo que hacer es medirlo con mi regla, ajá, para ver qué distancia tiene, es decir, qué módulo tiene este vector y saber cuál fue su desplazamiento. ¿Recuerdo? Si nosotros, digamos, si a mí en este caso me midió 5 centímetros, paso a mi escala y nosotros ya sabemos convertir en unidades, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues yo digo que 1 centímetro es igual a 1 kilómetro, por lo tanto, 5 kilómetros va a ser igual a 5 centímetros. O viceversa. Digo que 5 centímetros va a ser igual a 5 kilómetros, ¿de acuerdo? Y de esta manera tengo mi resultante que básicamente es el desplazamiento. Y de esta manera es como podemos hacer nosotros o conocer la resultante de un sistema de vectores de manera gráfica. Ahora lo único que queda es trazar el ángulo. Ajá, el ángulo siempre se traza con respecto al eje X, es decir, al plano horizontal,
en este caso está dado por este y oeste. ¿De acuerdo? Como nuestro vector nos quedó en la zona noroeste, vamos a medir ese ángulo con respecto al oeste, ¿sí? Y yo tengo que poner aquí pongo mi transportador, ajá, en este punto, este sería el centro del transportador, aquí pongo mi transportador y solamente tengo que calcular la inclinación que tiene con respecto a este eje, hasta dónde llega. En este caso me llegó hasta 37 grados. Y ya, nada más para poder anotar el resultado del inciso B, que me pedía el desplazamiento, voy a poner resultante con una flechita arriba, que eso me indica que es un vector, es igual a 5 kilómetros con un ángulo de 37 grados en dirección noroeste, ¿de acuerdo? Esa es la manera en la que yo puedo representar eh, la magnitud, la dirección y el sentido de mi vector, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a otro ejemplo. Bien, aquí me dice, una lancha de motor efectúa los siguientes desplazamientos. 300 metros al oeste, 200 metros al norte, 350 metros al noroeste y 150 metros al sur. ¿De acuerdo? Si nos damos cuenta, aquí ya está haciendo 4 desplazamientos. ¿Ok? Nos pide calcular A, la distancia total que recorre, y B, determinar gráficamente cuál es su desplazamiento resultante, en qué dirección actúa y el valor de su ángulo medido respecto al oeste. Aquí ya nos están pidiendo que demos el ángulo respecto al oeste. ¿De acuerdo? Primer paso, vamos a el inciso A. Sabemos que son magnitudes escalares, por lo tanto podemos hacer una suma aritmética para conocer el valor de la distancia que recorrió. Y al ser 4 distancias, pues significa que mi distancia total, representada por una d subíndice t, va a ser igual a la distancia 1 más la distancia 2 más la distancia 3 más la distancia 4. ¿De acuerdo? Ahí ponemos el valor de cada una de las distancias, hacemos la suma aritmética y me da como resultado 1000 metros, es decir, 1 kilómetro. Por lo tanto, la lancha recorrió, hizo un recorrido de 1 kilómetro. Ahora vamos a pasar al inciso B, que básicamente es lo que más me interesa. Aquí tengo que poner mi escala. Aquí yo estoy diciendo que la escala va a ser 1 centímetro es igual a 100 metros. Ahora hago mi plano cartesiano y empiezo a trazar mis vectores, ¿verdad? Mi primer vector me dice que recorrió 300 metros hacia el oeste. Después, donde termina mi vector, trazo el otro desplazamiento y me dice, ahora recorrió 200 metros al norte. Después me dice, desde el final del último vector, trazo el otro y me dice que fue al noreste, ¿sí? 350 metros. Cuando me dice noreste y no me indica el grado de inclinación, por default se dice que es con una inclinación de 45 grados. Ajá, con respecto al eje horizontal, aquí trazaríamos una línea horizontal y este ángulo sería de 45, ¿ok? Entonces trazamos esta línea en vertical debe medir 350 metros. Según nuestra escala tendría que medir 3.5 centímetros, ¿verdad? Esta tendría que medir 2 centímetros y esta 3 centímetros. Muy bien. Continuamos con el último desplazamiento y me dice que a partir del tercer desplazamiento se fue 150 metros al sur. Ajá, que en mi plano, mi dibujo, pues yo tendría que trazar una línea de 1.5 centímetros hacia abajo, ¿verdad? Hacia el sur. Y ahora ahí tengo todos los desplazamientos que hizo esta lancha. Entonces voy a trazar mi resultante y recordamos, la resultante va desde el origen hasta el final del último vector. Entonces trazo mi resultante en color rojo, ¿de acuerdo? Y lo único que me queda es medir el módulo de este vector. Ajá, agarro mi regla, veo cuánto mide y me doy cuenta que mide 3 centímetros. Me voy a mi escala y quiere decir que 3 centímetros es igual a 300 metros, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo cuál fue su desplazamiento. Tengo el total de metros recorridos y el desplazamiento, que está indicado por el vector R, que está en línea roja. Ahora medimos el ángulo, en el enunciado me decía con respecto al oeste, y ese ángulo pongo mi transportador con el centro en el origen, y a partir de ahí veo qué inclinación tiene ese vector, es decir, la resultante. Y me doy cuenta que tiene una inclinación de 80.5 grados centígrados. Recuerden, esto al ser un método gráfico
carece de exactitud. Ajá, o sea que ustedes al momento de medirlo, pues probablemente les dé más, menos, a lo mejor a algunos les da 81 grados, a algunos les va a dar 79 grados, sí, pero son valores muy aproximados, son muy cercanos. Entonces, no estamos buscando exactitud con un método gráfico, sino poder visualizar de manera, pues, digamos, un poco exacta, sin la precisión de un método analítico, pero que nos represente lo que verdaderamente está pasando, ¿de acuerdo? De igual manera, si la resultante no les da 300 metros, o sea, 3 centímetros, a lo mejor les da de 2,8 centímetros o les da de 3,2 centímetros. Son valores muy aproximados, ¿sí? Carece de exactitud al ser un método gráfico. Entre más preciso lo hagamos, más exacto nos va a dar el resultado. Muy bien. Entonces podemos decir que el desplazamiento total fue de 300 metros con una dirección noroeste, ajá, porque nos encontramos en el noroeste, aquí está nuestra resultante, y que forma un ángulo de 80,5 grados medido con respecto al oeste. Vamos con el tercer ejemplo. Aquí me dice, una ardilla camina en busca de comida efectuando los siguientes desplazamientos. 15 metros al sur, 23 metros al oeste, 20 metros en dirección noroeste, con un ángulo de 35 grados respecto al este. Aquí ya me da la inclinación. Ajá, 30 metros en dirección noroeste, que forma un ángulo de 60 grados, medido con respecto al oeste. Y finalmente, 15 metros con una dirección suroeste, con un ángulo de 40, medido respecto al oeste. Recordemos, si no me da la inclinación, ajá, del vector, quiere decir que por ende es de 45 grados. Pero como en este caso ya me lo da, voy a tener que ver esa inclinación. Nuevamente me piden la distancia que recorre y determinar gráficamente el desplazamiento de la resultante, ¿verdad? Junto con su ángulo medido respecto al oeste. Empezamos. El inciso A, pues muy fácil, son cuatro distancias, por lo tanto, perdón, cinco distancias, me parece. Vamos a poner el valor de cada una de las distancias. Ajá. Ahí tenemos las cinco distancias. Distancia total va a ser igual a distancia 1 más distancia 2 más distancia 3 más distancia 4 más distancia 5. Sí, ahí me falta ponerla, pero aquí están todas. Y hacemos la suma aritmética, ¿verdad? Voy a decir distancia total es igual a 18 metros, más 23 metros, más 40 metros, más 30 metros, más 15 metros, y esto es igual a 123 metros. Y ya tenemos cuánto recorrió. Ahora vámonos con nuestra solución. Ajá. Aquí me dice que el primer desplazamiento va a ser de 1 metro. Aquí está. Que diga, desplazamiento 1 va a ser de 15 metros hacia el sur. Después me dice, de ahí se fue 23 metros al este. Y a partir de ahí hizo un desplazamiento de 40 metros al noreste, ¿sí? Con una inclinación de 35 grados medida con respecto al este, ¿de acuerdo? Entonces aquí pongo mi transportador, mido esta inclinación y trazo mi vector, ¿verdad? Este tendría que medir, si yo digo que mi escala es de 1 centímetro es a 10 metros, por ejemplo, pues tendría que medir 1,5, aquí tendría que medir 2,3, tendría que medir 4 centímetros, ¿sí? Ya después que tracé esta tercera distancia, me dice, ahora se desplaza al noroeste. El noroeste es hacia acá, hacia la izquierda, por eso se inclina hacia acá, ¿sí? Con una inclinación de 60 grados con respecto al oeste. El oeste es esta línea de izquierda, ajá. Entonces mido 60 grados y de ahí trazo mi vector, ¿verdad? Y después me dice que se va con una dirección sur-oeste, por eso va inclinado hacia acá abajito y está medido con respecto al oeste, ¿sí? 40 grados con respecto al oeste. Mido aquí, es 40 y trazo mi vector y se desplazó 15 metros. Ya tengo mis 5 desplazamientos y ahora sí, desde el origen hasta el final del último vector, trazo esa línea y esa va a ser mi resultante. A mí me dio que es de 38 metros. Recuerden, no es, al ser un método gráfico, carece de exactitud, ustedes les va a dar más, menos, pero no puede variar mucho, ¿sí? No puede decir, al momento en el que digo que no puede variar mucho, significa que no les puede dar 25 metros, ajá. Probablemente les dé 35 metros, 36, 37 o 39 o 40, ¿de acuerdo? Lo mismo con el ángulo. Da de 40 grados, pues les puede dar 41, 42 o les puede dar 38, 39 grados, ¿de acuerdo? Y eso estaría bien porque es un método gráfico.
Entonces podemos decir como conclusión, dando respuesta al inciso B, que el desplazamiento resultante es igual a 38 metros en una dirección noreste, aquí lo vemos, noreste, con un ángulo de 40 grados medido con respecto al este, ¿de acuerdo? Y ese sería el resultado. Muy bien, ahora vamos a ver los ejercicios que van a realizar ustedes en casa, que son estos. Por favor, pónganle pausa al video. De igual manera, si tuvieron dificultad con algún ejercicio, váyanlo pausando, vayan tomándose su tiempo, analícenlo, ¿sí? Y lo vamos checando con toda confianza. Pueden preguntar en el grupo de WhatsApp, no hay ningún problema, y los vamos a estar atendiendo. Vamos a tener ejercicio uno, ejercicio 2, básicamente es lo mismo que vimos en los ejemplos, ejercicio 3 y ejercicio 4, ¿de acuerdo? Este serían nuestros ejercicios y con esto cerraríamos el módulo de física, ¿de acuerdo? Espero que haya sido de gran ayuda estos videos. Por mi parte eso es todo. Hasta luego.